buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo hacer para tener brazos gigantes, así que quédate en este video. Bueno, muy bien, este es un tema que se habla mucho, que me han preguntado muchísimo y es bastante interesante. Los brazos son iguales que cualquier otro músculo, entonces los tips que vamos a hablar hoy sirven realmente para todo, pero sí vamos a ver algo importante que es la selección de ejercicios y es donde muchos fallan. Entonces, vamos a ver 5 puntos. Frecuencia de entrenamiento, volumen de entrenamiento, intensidad, selección de ejercicios y luego vamos a ver lo que es el TBT y el RUM. Así que con esos 5 puntos vamos a poder explotar al máximo nuestras capacidades y desarrollar nuestros brazos, ¿sí? Cuando hablamos de brazos, hoy vamos a ver lo que es bíceps y tríceps. Entonces, en primer lugar, la frecuencia de entrenamiento. Esto vendría a ser cuántas veces a la semana entreno ese grupo muscular, por ejemplo, tanto bíceps como tríceps. Y la frecuencia de entrenamiento que yo recomiendo es 2. Entrenar 2 veces por semana, tanto los bíceps como los tríceps. Puedo entrenarlos, por ejemplo, cuando hago pecho entreno tríceps, cuando hago espalda entreno bíceps, o dedicarle un día a hacer bíceps tríceps y otro día bíceps tríceps. Lo pueden hacer como quieran. Lo importante es que puedan rendir bien, ¿sí? Y que sobre todo se recuperen, dejen los días suficientes entre medio de cada sesión para llegar 100% recuperado a la próxima sesión y así sacarle provecho. Si no, no tendría sentido. Entonces, primer punto, frecuencia 2. ¿Sí o sí debo entrenar 2 veces por semana? No. ¿Sería lo ideal? Sí. Es decir, si no puedo hacer una frecuencia 1, está bien. Pero si puedo hacer una frecuencia 2, voy a acumular más volumen de entrenamiento a lo largo de esa semana y eso me puede dar ventajas sobre entrenar una vez sola al día. Hablo desde mi experiencia personal, simplemente. Así que bueno, punto número 1, intento hacer una frecuencia 2. Punto número 2, volumen de entrenamiento semanal. El volumen de entrenamiento semanal es la cantidad de series por grupo muscular que hago a la semana. Por ejemplo, hablando de los bíceps, si yo un día hice 3 ejercicios de 3 series, hice 9 series. Y si el otro día hice 3 ejercicios de 3 series, hice 9 más. Por lo tanto, en la semana hice 18 series de bíceps. Ahora, ¿cuál es el volumen óptimo? Te diría que mínimo 12 series por semana. 10, depende de la persona. Pero si vas a hacer una frecuencia 2, vas a poder hacer un volumen mucho más grande. Mínimo 10, 12 y máximo, no hay muy máximo. Pero te diría que 20, más de 20, 22 es bastante. Es decir, que capaz que ya no sería tan rentable, ya que estamos hablando de un músculo chico y darle mucho palo en una única sesión nos va a causar mucha fatiga, por lo que no le vamos a poder sacar tanto provecho. Entonces, entre 10, 12 y 18, 20 series, ponele, estaría excelente. Lo divido, obviamente, si tengo 2 días, mitad y mitad, más o menos. Obviamente depende con qué otro grupo muscular yo haga ese entrenamiento, porque capaz que, no sé, ejemplo, ¿no? Hago pecho, tríceps y hombro un día y otro día en la semana hago lo mismo, pecho, tríceps y hombros. Entonces, capaz que un día yo le doy más volumen al hombro y menos al tríceps y capaz que el otro día le doy más volumen al tríceps y menos al hombro. Entonces, capaz que este día tengo 2 series, 3 series y capaz que este día tengo 6, 8, 10. ¿Se entiende? Puedo ir variando dependiendo del resto de los grupos musculares. Pero lo óptimo sería eso. Frecuencia 2, entonces, y entre 10, 12 a 18, 20 series por semana sería lo óptimo para ganancias de masa muscular, tanto de tríceps como de bíceps. Bueno, me apreté un mate y me abrigué porque estaba frío. Así que vamos con el punto número 3. Intensidad de entrenamiento. Me quemé. Muy bien. La intensidad del entrenamiento es uno de los factores clave, más importantes y creo que
hasta más importante o casi más importante que lo que es el volumen. ¿Por qué? Porque por más que yo haga bien la técnica de un ejercicio, por más que le dedique un buen volumen semanal, ponele que hago frecuencia 2, hago 9 series cada sesión, como les había dicho, ¿no? 18 series semanales. Pero en ninguna de esas 18 series entreno con una intensidad tal que me dé o que me provoque ganancias de músculo, no voy a conseguir nada. Entonces, la intensidad del entrenamiento va a determinar muchísimo. Y esto también es un punto donde las personas fallan mucho. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo entrenar intenso. No es tan sencillo ir en cada repetición al fallo. Porque es incómodo. Te metes en una incomodidad tremenda. Te quema la cabeza, no tenés ganas, te arde el músculo que estás entrenando, te queda todo rojo sin respirar. O sea, no se pasa bien yendo al fallo o muy cerca del fallo. Pero es ahí donde se consiguen las ganancias de músculo. Y es ahí donde tenemos que ir cuando hablamos de entrenar con intensidad máxima. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para medir la intensidad? El RIR. El RIR son las repeticiones en recámara, es decir, repeticiones que me quedan antes de llegar al fallo muscular. Por ejemplo, si yo estoy haciendo press de pecho, hago 10 repeticiones, dejo la barra, capaz que máximo podría haber hecho 2 más, entonces hice un RIR 2. Podría haber hecho 12, pero hice 10. RIR 2. Si hice 10 y no podía haber hecho ninguna más ni cerca, RIR 0. ¿Ok? Entonces, lo ideal para ganar músculo es mantenernos siempre en todas las series entre un RIR 3, RIR 2 y RIR 0. Muy, muy, muy cerca del fallo. De hecho, en algunos ejercicios, hasta llegar al fallo puede ser bastante interesante. Pero quedarnos ahí, muy cerca del fallo. Si yo hago 10 repeticiones pudiendo haber hecho 17, no voy a conseguir un carajo. Porque mi cuerpo no se va a adaptar. Porque mi cuerpo no lo estoy llevando a un extremo, a un límite, a un umbral que realmente me lleve a ganar músculo. ¿Cómo se da la ganancia de masa muscular? La ganancia de masa muscular se da por adaptación. Es decir, cuando yo empiezo a mover una carga que no estoy acostumbrado, ¿sí? Que me demanda mucho, 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 porque no estoy acostumbrado, una intensidad muy alta, mi cuerpo se adapta para hacerme más fuerte, para preparar mejor a mis músculos para mover esa carga. Por eso, la primera vez que hiciste una sentadilla, la pasaste horrible solo con la barra, y ahora capaz que tirás 20 por lado, 30 por lado, 40 por lado, o lo que sea. Porque tu cuerpo al principio no estaba adaptado, se tuvo que adaptar. Una vez que se adaptó, pudiste poner más peso. Otra vez desadaptado, otra vez te sentiste horrible con 10 kilos de cada lado, pero tu cuerpo se volvió a adaptar, tus músculos se volvieron a adaptar, crecieron, mejoraron, se hicieron más fuertes, más resistentes, y ahora tirás con 40 por lado. ¿Sí? Entonces, eso es una progresión. Y así es como se gana masa muscular, llevando a mi cuerpo a un nuevo límite en cada sesión de entrenamiento. Ese tiene que ser el objetivo. Progresar, una repetición más, medio kilo más, lo que sea. Pero si yo voy constantemente superando ese umbral, constantemente llevando mi cuerpo a un nuevo límite, mi cuerpo se va a adaptar, mis brazos se van a adaptar para poder manejar esa carga y mi músculo va a tener que crecer. Así se da la ganancia de músculo. Entonces, la intensidad es un factor fundamental. Si yo no entreno intenso, mi cuerpo le chupa un huevo y no se tiene que adaptar porque ya está adaptado a mover esa carga de mierda y no va a crecer. Entonces, intensidad en cada puta serie al fallo o muy cerca del fallo. Y antes de empezar con el punto número 4, que es la selección de ejercicios fundamental, me voy a hacer lo que me queda de cardio a la playita y vengo y te cuento. Con la neblina. Volví. Listo el cardio. Cumplimos con los otros 30 minutos que nos faltaban. Estoy haciendo 1 hora 10 por día. Hoy de mañana hice 40, ahora otros 30. Así que
finalizado el treino por hoy y ahora una meriendita. Un sanguchito, jamón y queso magro, una manzanita y un cafecito con 200 mililitros de leche para cumplir con la cuarta comida del día. Y ahora sí, estoy listo para hablarles de la selección de ejercicios. Bien, a la hora de seleccionar los ejercicios, tanto para bíceps como para tríceps, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es perfil de resistencia del ejercicio, que ahora se los voy a explicar qué es. Y la segunda es posición del hombro en el ejercicio. Es decir, la posición del hombro en el ejercicio es hombro neutro, hombro flexionado, hombro extendido cuando lo llevo para atrás, ¿sí? Entonces, dependiendo la posición de mi hombro a la hora de ejecutar esa flexión de codo, por ejemplo, en el caso del bíceps, va a trabajar de una forma distinta. Voy a variar el estímulo, ¿sí? Sobre todo, se dice que puede participar más la cabeza larga del bíceps o la cabeza corta dependiendo de la posición del hombro. Esto es porque se estira más o no, ¿sí? No lo tomaría tan así, ya que difícilmente podamos trabajar las cabezas por separado, siempre las dos trabajan igual. Lo importante es variar la posición del hombro para conseguir estímulos distintos y al final mejores ganancias de hipertrofia, que es lo que buscamos. Entonces, la posición del hombro es importante. Realizar ejercicios, tanto posición neutra como flexión de hombro, como en extensión de hombro, tanto para bíceps como para tríceps, ¿sí? Exactamente lo mismo. Flexión de hombro, posición neutra y extensión de hombro. Ese es el primer punto. El segundo punto, el perfil de resistencia del ejercicio. ¿Qué es esto? Es la curva de fuerza que nos demanda el ejercicio a lo largo del recorrido, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un curl de bíceps, por ejemplo, con barra, ¿sí? El perfil de resistencia es, digamos, en qué punto la resistencia es mayor, en qué punto el ejercicio me demanda más. Y es justamente a 90 grados de flexión de codo. Cuando yo estoy 90 grados de flexión de codo, es cuando la carga más se aleja de mí y de mi eje, que es mi codo, ¿sí? Y el ejercicio me demanda más, punto. Entonces, el perfil de resistencia de ese curl sería menos resistencia cuando estoy abajo, más resistencia en 90 grados, menos resistencia cuando estoy arriba, ¿sí? Sería de menos a más a menos. Que es un perfil que está muy bueno porque nuestro bíceps también acompaña ese perfil. El perfil de fuerza de nuestro bíceps es igual. En 90 grados es cuando es más fuerte. Entonces, si yo selecciono ejercicios que en 90 grados me demandan más, voy a poder llegar más cerca del fallo, ¿sí? Del fallo muscular en cada ejercicio y no en el fallo mecánico. Que un fallo mecánico sería fallar porque el ejercicio me demanda mucho donde yo soy débil. Puedo seguir haciendo repeticiones parciales porque mi músculo está bien, pero soy débil, entonces no pude terminar la repetición completa, ¿sí? Eso sería como un fallo mecánico, digamos, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces, llegar al fallo muscular es más interesante y por ende, seleccionar ejercicios que el perfil de resistencia sea similar al perfil de fuerza es una excelente opción. Entonces yo tengo que pasar la mayor parte del tiempo de ese volumen total, de esa cantidad de series semanales que voy a dedicarle tanto al bíceps como al tríceps, debo pasar la mayor cantidad de tiempo en ejercicios que se asemejen los perfiles, ¿sí? Que me demanden más a mitad del recorrido. Tanto para el bíceps como para el tríceps, son iguales. Y entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios con distintas posiciones del hombro y con distintos perfiles de resistencia. Estos son los ejercicios que yo utilizo en mis rutinas y los que yo les recomiendo. Hay bastantes más, hay mucha variedad de ejercicios. Pueden elegir otros si no se sienten cómodos con estos. Estos son los que a mí más me funcionan, los que mejor me van, porque me quedan cómodos, porque me siento bien y puedo mover muchos kilos y porque las sensaciones son buenas. Entonces, me quedo con estos ejercicios. Vos podés optar por estos, podés buscar otra variante que te guste, pero estos son los que yo recomiendo. En primer lugar, vamos a empezar con bíceps. Primero,
curl de bíceps en banco Scott. Lo puedes hacer con barra, lo puedes hacer con mancuerna, como te guste. Lo puedes hacer unilateral si querés, es igual. Lo importante acá es que el recorrido sea completo, ¿tá? Y las dos variables que dijimos es, este ejercicio parte de una flexión de hombro, ¿sí? Tengo el hombro flexionado, y el perfil de resistencia va de más a menos. Es decir, abajo del todo, ¿tá? Apenitas ahí arriba, pero casi abajo del todo, cuando mi bíceps está completamente estirado, el ejercicio me demanda mucho más que a medida que voy subiendo, ¿sí? Que me va demandando menos. Entonces, tengo un ejercicio que me demanda más en estiramiento, ¿sí? En este caso. Otro ejercicio, curl de bíceps en polea, por ejemplo, con barra. En este caso, este ejercicio me demanda más, es igual que un bíceps con barra común, me demanda a la mitad del rango de recorrido. Va de menos a más a menos. Es un ejercicio de posición neutra de hombro y es exactamente lo mismo que hacer un curl con barra o un curl con mancuernas parado. Es muy similar. Así que pasemos entonces a un curl con mancuernas parado. Lo mismo. Mismo perfil de resistencia. De menos a más a menos. Posición de hombro neutra. Y la particularidad que tiene este ejercicio es que debemos intentar supinar el brazo lo más posible. Porque, como saben, el bíceps también, además de ser flexor del codo, es supinador. Entonces, esa supinación también nos va a dar un plus en el bíceps. Siguiente ejercicio, un curl de bíceps con barra de toda la vida. Puedo mover muchos kilos, entonces es un buen ejercicio. Mismo perfil de resistencia, menos, más, menos. Y posición neutra de hombro, ¿sí? Sin más. Este ejercicio sin duda que va. Luego tenemos martillo con mancuernas. Es el mismo ejercicio literalmente, lo único que cambiamos es la posición de la mano, que al tenerla neutra va a trabajar un poco más también lo que es el braquial y bueno, nos va a también generar un estímulo distinto en el bíceps, por lo que es una variante bastante interesante también. Siguiendo esto, martillo en polea, ¿tá? Mismo perfil de resistencia que hacerlo con mancuernas. Es prácticamente lo mismo. Si lo quiero variar un poco, me puedo alejar un poquito de la polea. Pero es prácticamente lo mismo. Y lo que tenemos que... La variable que tenemos acá es... literalmente variar el ejercicio para no hacer siempre lo mismo. Bien, pasemos entonces a un curl en banco inclinado. En este caso, partimos de una extensión de hombro. Es decir, que nuestro bíceps va a estar un poco más estirado y esto es bastante interesante para las ganancias de masa muscular. Como sabemos, las mayores ganancias de masa muscular se dan en estiramiento. Entonces, tener el bíceps un poco más estirado es bastante interesante, ¿sí? El perfil de resistencia, igual, es de menos... Bueno, a ver qué onda. Perfil de resistencia va de menos a más a menos. Es el mismo que hacer un curl de bíceps con barra o con mancuernas. La única diferencia es que partimos de una extensión de hombro, por lo tanto nuestro bíceps va a estar un poco más estirado y es un ejercicio muy interesante para estimular el bíceps. Luego, un curl Bayesian. El curl Bayesian es muy similar al curl en banco. Yo suelo hacerlo con un banquito en la espalda, es mucho más cómodo que hacerlo parado solamente. Pero bueno, si te queda cómodo hacerlo parado, lo haces parado. No hay diferencia. Lo único que te puede variar es, bueno, en la capacidad de aplicar fuerza, ya que tengo un punto de restricción, estoy mucho más cómodo, estoy mucho más estable y solamente me concentro en flexionar el codo. Entonces, te recomiendo hacerlo con banco. ¿Qué pasa en este ejercicio? Lo mismo. Va a depender un poquito la posición de la polea. Si pongo la polea muy arriba o muy abajo, puede llegar a variar un poquito el perfil de resistencia, pero normalmente es de menos a más a menos. Y lo mismo, partimos de una extensión de hombro y eso estira al bíceps y puede que nos ayude a conseguir mejores ganancias de hipertrofia. Entonces, como decíamos, todos estos ejercicios tienen que tener un porqué a la hora de planificar nuestra rutina, de armar nuestro plan de entrenamiento. Lo ideal sería que, como dijimos, pases la mayor parte del tiempo en un perfil de resistencia que sea de menos a más a menos, ¿sí? Y luego juegues con las variables de
extensión, flexión y posición neutra de hombro. Entonces, si yo selecciono 3 ejercicios, yo seleccionaría uno que sea extensión de hombro, uno que sea en posición neutra y otro que sea, por ejemplo, en flexión. Como por ejemplo un Scott, un curl con barra parado y un curl Bayesian. Por ejemplo, tengo 2 ejercicios con el mismo perfil de resistencia, pero con distinta posición de hombro, y tengo otro ejercicio con otro perfil de resistencia y con otra posición de hombro. Entonces, consigo estímulos completamente distintos con cada ejercicio. Y eso es lo que yo tengo que lograr. No me sirve para nada cambiar un curl con barra por un curl con barra en polea. Es el mismo ejercicio. Entonces no voy a conseguir un estímulo distinto haciendo el mismo ejercicio. Porque tenga una polea, no va a cambiar, porque el perfil es igual. La posición del hombro es igual. Entonces, busco variables que realmente funcionen. Entonces, intento hacer esto. La mayor parte del tiempo, perfil de resistencia menos, más, menos. Y preferentemente posición del hombro neutra y extensión. En flexión, como es un banco Scott, está bueno hacerlo, pero no abuses porque las ganancias de hipertrofia van a ser mejores tanto en posición neutra como en extensión de hombro. Y vamos con tríceps. Con tríceps pasa exactamente lo mismo. Mismo perfil de resistencia que el bíceps. Entonces, mismo perfil de fuerza que el bíceps tiene el tríceps. En estiramiento es débil, en mitad del rango recorrido es fuerte y en acortamiento es débil. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a intentar pasar la mayor parte del tiempo con ejercicios que me demanden más a mitad del recorrido. Y ahora vamos a ver cuáles. Por ejemplo, extensión tras nuca con cuerda. Un ejercicio que parte de una extensión de hombro, de una flexión de hombro, perdón. Y a su vez el perfil de resistencia menos, más, menos. Perfecto. Katana es exactamente igual, mismo ejercicio pero unilateral. También es una variable que puede estar muy interesante para hacer un trabajo parejo en los dos brazos. Luego tenemos un pré-francés que es una flexión de hombro, no tanto como lo que vimos recién en el trasnuca, pero que también es interesante por el perfil que tiene, que es de menos a más a menos, es decir que a mitad de rango recorrido nos cuesta más. Siguiente ejercicio que recomendamos, una extensión hacia abajo con barra, con maneral. Este ejercicio me encanta porque tenés mucha, pero mucha capacidad de aplicar fuerza, entonces realmente puedes conseguir un estímulo muy interesante. La posición del hombro es prácticamente neutra, perfil de resistencia es de menos a más a menos, o sea que está muy bien. Lo mismo puedo hacerlo unilateral. Si lo haces unilateral te recomiendo que lo hagas con una muñequera en vez de solamente con la mano, eso te va a aumentar mucho la capacidad de aplicar fuerza. Luego tenemos un casse press, que es muy similar al press francés, ¿sí? El perfil de resistencia acá cambia un poco porque acá nos va a demandar más en estiramiento. La posición del hombro varía entre flexión y posición neutra, pero el ejercicio nos demanda más en estiramiento. Este es un ejercicio que realmente no me gusta mucho, es un tanto incómodo, pero es muy bueno. Es decir, no a todas las personas les va a quedar cómodo este ejercicio, pero si te queda cómodo es una variable que está tremenda, porque podemos variar ese perfil de resistencia que no en todos los ejercicios pasa, ¿sí? Normalmente va de menos a más a menos, en este caso va de más en estiramiento a menos, entonces está bastante interesante para variarlo. Además tenemos mucha capacidad de aplicar fuerza, pero puede que no te guste mucho. A mí a veces siento alguna molestia, actualmente lo estoy haciendo y, o sea, en el tríceps tengo sensaciones muy buenas realmente, o sea, como que logro una buena sobrecarga, se siente bien, pero sí es medio molesto, a veces molesta un poco los codos, un poco los hombros, a veces estoy muy cargado, tipo de pecho y hombro, y estoy como medio ahí cansado del deltoides, pero bueno, eso tendrás que probarlo y lo verás, pero es una variable que realmente está interesante. Y por último, los conocidísimos fondos en paralelas. Este ejercicio es
es un amor-odio. Es decir, es un ejercicio que está bueno, pero que además es bastante fatigante, pero que encima el 95% de las personas lo hace mal. ¿Por qué? Porque no se hace de esta forma si vos lo que querés es trabajar el tríceps. En este caso, como ven en la imagen, yo estoy haciendo un fondo, pero como verán, las demandas pasan por mi codo. Entonces, me está demandando mucho más a nivel del hombro. En el hombro sí que estoy recibiendo demandas. Entonces, se va a activar mucho más el pecho, mucho más el deltoides anterior que el tríceps, en este caso. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero realmente llevar el trabajo al tríceps? Lo siguiente. Cuando hagas la bajada, lleva los codos hacia atrás y baja los hombros hacia las manos. Te va a resultar un tanto incómodo para las muñecas. No es tan cómodo, es un poquito molesto, pero es costumbre. Y de esa forma sí vas a generar muchas demandas sobre el codo, vas a tener que realizar una extensión de codo para subir y no una extensión de hombro. Entonces, realmente, en este caso, haciéndolo de esta forma, vas a conseguir demandas sobre el tríceps. Entonces, si vas a hacer fondos para tríceps, que de hecho es un ejercicio que puede ser una buena variable porque no hay muchos ejercicios que nos demanden como este, por ejemplo. En este nos demanda también más en estiramiento, que es como el Caspress, nos demanda en estiramiento más que en acortamiento. Pero además tenemos una extensión de hombro. No vimos otro ejercicio de extensión de codo que parta de una extensión de hombro. Entonces, los fondos pueden ser una buena variable, pero háganlos bien. No bajen normalcito ahí 90 grados. Bajen hacia atrás y generen mucho torque sobre la articulación del codo, y ahí realmente se va a activar el tríceps. Bien, ahora que ya sabemos los ejercicios, sabemos las posiciones del hombro y conocemos los perfiles de resistencia, ¿cómo seleccionamos los ejercicios para nuestra rutina? Lo que vamos a hacer es pasar la mayor parte del tiempo con ejercicios que sea posición neutra de hombro y extensión de hombro. Los que son tras nuca son un poquito mejores a la hora de generar hipertrofia porque el tríceps se estira un poquito más. ¿Por qué? Por la inserción, ¿sí? Simplemente por eso. Como se inserta en el hombro, cuando yo estoy en una flexión, el tríceps se estira más, por lo tanto las ganancias de hipertrofia pueden ser un poco mejores. Es decir que paso la mayor parte del tiempo en ejercicios que sea de una flexión de hombro o una posición neutra. Puede ser tanto las extensiones hacia abajo, como un press francés, como, o un Caspress, por ejemplo, o tras nuca. Y la menor cantidad de tiempo la voy a pasar en fondos, por ejemplo, que sería un ejercicio que partimos de una extensión de hombro. Entonces, la menor parte del tiempo en extensión de hombro. Puedo, por ejemplo, seleccionar un tras nuca, un hacia abajo y un fondos, por ejemplo. Puedo seleccionar dos tras nuca y posición neutra de hombro. Puedo seleccionar un press francés, que va a ser como una flexión de hombro, pero no tanta. Uno tras nuca, que va a ser mucha flexión de hombro. Otro posición neutra. Tengo muchas variables. Intenten también variar ese perfil de resistencia, por ejemplo, con un Caspress o con un fondos para tríceps. De esa forma vamos a conseguir un estímulo mucho mayor que haciendo exactamente los mismos ejercicios con los mismos perfiles de resistencia sin tener idea de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Pasa mucho ver personas que hacen variantes a un ejercicio, y cuando analizamos la posición del hombro, cuando analizamos el perfil de resistencia, es exactamente el mismo, no hay diferencia, por lo tanto el estímulo no cambia. Ahora que ya conoces, selecciona bien tus ejercicios y vamos con el punto número 5 y último. Último punto, súper corto, súper fácil. TBT y RUM. TBT, tiempo bajo tensión. ¿Qué quiere decir el tiempo? ¿Qué quiere decir
el tiempo que estamos en una repetición. Por ejemplo, yo hago una sentadilla, entre que bajo y subo, todos esos segundos que yo demoré en bajar y subir, es el tiempo bajo tensión, es el TBT. ¿Cómo puedo mejorar, cómo puedo obtener mejores ganancias de hipertrofia utilizando el TBT? Pasando más tiempo bajo tensión. Esto no quiere decir hacer repeticiones de 10 segundos. Quiere decir que si yo controlo la que es la fuerza excéntrica, cuando el músculo se estira, por ejemplo, en una sentadilla, cuando bajo, ¿sí? Vamos a poner un mejor ejemplo. En un curl de bíceps, cuando bajo, ¿tá? Ese TBT, esa fuerza excéntrica, me va a generar ganancias de hipertrofia. Entonces, si yo paso más tiempo en esa fuerza excéntrica, mejor. Por ejemplo, 2, 3, 4 segundos máximo. Yo te diría entre 2 y 3 segundos de bajada y luego sí subo más rápido. Eso nos va a ayudar a conseguir muchas mejores ganancias de hipertrofia que hacer solamente esto y mover kilos. Porque nos va a generar muchísima tensión mecánica, nos va a generar muchísimo estrés metabólico, vamos a pasar más tiempo bajo tensión y eso es importante para las ganancias de hipertrofia. Entonces, TBT, uno de los puntos clave. De 2 a 3 segundos en cada bajada. Lo mismo en tríceps. Si yo te hice un tras nuca, cuando bajo, 2-3 segundos, subo rápido. 2-3 segundos, subo rápido. Fácil. Y luego tenemos lo que es el RUM. Rango de recorrido, ¿sí? Rango de recorrido. El movimiento que hago con esa carga. Cuanto más completo sea el rango de recorrido, mejor. Es decir que no me hagas repeticiones parciales cortitas. O no hagas un curl de bíceps y bajes un poquito y subo. Completo. Bajo, extiendo de todo el codo, flexiono. Extiendo del todo y lo mismo un tras nuca, ¿no? Bajo, extiendo, flexiono del todo el codo, pum, hasta arriba. Nada de repeticiones parciales ni cosas raras. De esa forma voy a conseguir muchas mejores ganancias de hipertrofia y créeme que tus brazos te van a crecer un montón. Entonces, amigos, estos son los puntos clave que tengo que cumplir si quiero unos brazos gigantes. Frecuencia de entrenamiento, intento entrenar con frecuencia 2. Volumen de entrenamiento de 10-12 a 20 series semanales. Intensidad, entrenar muy cerca del fallo. Selección de ejercicios, vimos los ejercicios, ¿tá? Los perfiles de resistencia, intentar pasar la mayor parte del tiempo en esos ejercicios que recomendamos. Y por último, tiempo bajo tensión, hacer las repeticiones lentas, controladas, con un recorrido completo. Si cumplís con estas cosas, no hay forma de que no ganes masa muscular. Créeme que te van a mutar los brazos si pones en práctica esto. Así que eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete para no perderte ningún video y nos vemos en la próxima.